Bueno, entonces, una versión rápida de la semana pasada. Vamos a bajarle un sonido. No. Hola, hola. Listo. Arranqué planteando esto, la semana pasada, que la ciencia tiene pretensión de alcanzar verdades, es decir, una verdad que valga para todas las personas. ¿Sí? ¿Qué es esto en ciencias con datos? En ciencias formales es un sistema cerrado, ¿no? Pero se derivan teoremas y una incertidumbre. ¿Qué es una verdad? ¿Se puede alcanzar una verdad? Preguntaba. Ponía el ejemplo de este chiste. ¿Y puede haber una verdad si justamente no tenemos incertidumbre sobre su valor real? Y lo que le proponía, de hecho basado en el físico porque el físico es el que dice esto con otras palabras, James. Al menos sabemos no mentir, que es no afirmar más de lo que se conoce, no asegures más de lo que sabes, sin ocultar todo lo que sí sabes. O sin ocultar aquello que sí sabes. ¿Cómo exactamente? Entonces, el ejemplo de los regalos de la caja, que hay un regalo detrás de una de las cajas. ¿Qué podemos decir en ciencias con datos que tenemos incertidumbre? Una de las opciones es ponemos toda nuestra creencia en una única caja, pero ahí estamos diciendo más de lo que sabemos, porque no tenemos la certeza de que esté ahí. Entonces podemos dividir las creencias, pero como no tenemos preferencia por ninguna, terminamos todos poniéndonos de acuerdo en dividirla en tercios, y lo que estamos haciendo ahí es maximizar incertidumbre, dividimos en partes iguales, dada la información disponible que está en alguna de las cajas. Entonces estamos haciendo ya este principio de maximizar incertidumbre dada la información disponible. Y alcanzamos un acuerdo, alcanzamos el acuerdo. Después la pregunta es cómo preservar los acuerdos cuando recibimos información. Entonces ahí plantear modelos causales, cómo es que la pista se genera. Entonces, si hay un regalo atrás, la persona que da la pista abre una caja donde no está el regalo. Ese es el modelo causal. Y los modelos causales lo que hacen es generar universos paralelos. Entonces primero porque tenemos incertidumbre, ¿no? Sobre la hipótesis. El regalo es una variable y tienes una hipótesis. Hipótesis mutuamente excluyentes. O el regalo está en la 1, en la caja 1, o en la 2, o en la 3. No pueden pasar ahí, es verdad uno o es verdad la otra, digamos. No pueden ser verdad al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes. Entonces son como universos paralelos. Si el regalo está en la caja y son tres universos paralelos. Lo que hicimos inicialmente fue dividir en tercios nuestra creencia y nos pusimos de acuerdo en eso. Ahora tenemos el modelo causal, donde además está la pista. Y eso depende de en qué universo vivimos. Si estamos en un universo donde el regalo está en la caja 1, la pista puede señalar la caja 2 o la caja 3. Bueno, y pasa lo mismo con nosotros, caja 1, caja 3, caja 1, caja 2. Y lo que hacemos es dividir en partes iguales la creencia, maximizamos incertidumbre dada la información disponible. ¿Sí? Y tenemos esto que sería lo que son la creencia que llega al final de los universos, es básicamente los cuadraditos de la tabla de la distribución conjunta de probabilidad. Hay 0 en la diagonal porque no puede ocurrir que de la pista en la misma posición. Y esto es lo que estamos haciendo, maximizamos incertidumbre dado el modelo. Ya bueno, acá un poco agrego lo de las reglas de la probabilidad. Hay dos reglas de la probabilidad. Entonces, esta es la creencia conjunta de las dos variables. ¿Cómo hacemos para tener la creencia en una única variable? Bueno, es decir, queremos predecir dónde está el regalo. ¿Cuál es la probabilidad de que el regalo esté en la caja 1, dado esta creencia a priori? Lo que hacemos es, ¿cuáles son todos los universos paralelos posibles? ¿Cuánta creencia tienen todos esos universos paralelos? Bueno, la sumamos. ¿Sí? Eso es la regla de la suma. Entonces tenemos las marginales. De la conjunta sacamos las marginales, de un lado y del otro. Y después, cuando recibimos información, nos señala la caja del medio, lo que hacemos es, de la creencia previa de la conjunta, nos quedamos con la creencia previa, esta, que es compatible con el dato, básicamente el renglón del medio. Buenas, ¿cómo va? ¿Me recordás el nombre? Tomás, bueno. Voy a preguntarlo más una vez.
Bien. Entonces, y esta es la otra regla de la probabilidad, ¿sí? En principio. Es decir, actualizamos la creencia preservando la creencia previa que sigue siendo compatible con el dato. Ahora, cuando hicimos eso, la creencia total nos quedó un tercio en realidad, porque se nos murió 2/3 de la creencia. ¿Sí? Entonces, para expresarla de vuelta como un 100%, lo que hacemos es dividirla por eso que nos quedó y nos queda la nueva creencia. Y esto es todo lo que hay, en definitiva. No hay nada más. Se acabó la ciencia de datos. No, hay mucho más, ¿sí? Pero estas son las reglas de la probabilidad. Son dos reglas de la probabilidad. Si le quieren sumar la regla de que sume uno la probabilidad de todas las opciones, es otra regla, pero son estas dos. El posterior, preservar la creencia previa, que sigue siendo compatible con el dato, y cuando queremos decir algo sobre una variable, agarramos la conjunta e integramos de esa conjunta. La regla del producto, es decir, lo que hacemos, la regla del producto es esta. Tenemos la distribución de creencias a priori, conjunta. De golpe, una de las hipótesis se transforma en dato. Entonces nos quedamos con esa hipótesis, fijamos el valor de H2, porque va a ser dato, lo fijamos. Dividimos por eso y tenemos el posterior, digamos. Pero al principio el dato es una hipótesis. ¿Sí? Antes que sea dato es hipótesis. Y lo mismo, yo podría decir lo mismo para el otro lado. ¿Cuál es la probabilidad de H2 dado H1? Son hipótesis al principio. Si de golpe la segunda hipótesis hace dato, bueno, lo mismo. Nos quedamos con la creencia previa que sigue siendo compatible con el dato, dividimos por la cantidad de creencia que sobrevivió y nos tenemos del posterior. A ver si, fíjense que esto de acá es esto de acá. Y lo pasamos arriba y tenemos el teorema de Bayes. Es esto de acá. Ahora, cuando esto era la H2, por ejemplo, bueno, ahora es dato. Pero en principio podría ser, es una hipótesis antes de que sea dato. Porque cuando la vemos, la estamos prediciendo. Antes de verla no sabíamos que iba a ocurrir. Entonces, bueno, el teorema de Bayes, que lo podemos escribir así. En realidad, básicamente, es la regla del producto. El teorema de Bayes no es otra cosa que la regla del producto, preservar la creencia previa, pero expresada de otra forma, descomponiendo la parte conjunta como dos partes. Como predicción, es decir, creencia a priori de la hipótesis y predicción. Y entonces lo que va a estar ocurriendo acá es que cuando actualizamos creencias, lo podemos ver como que la predicción que hace la hipótesis del dato funciona como filtro de la creencia previa. Si predice el dato con probabilidad 1, multiplicamos 1 por la creencia previa y va a quedar todo de este lado. Si multiplicamos 0, la hipótesis predice con 0 el dato, 0 por lo anterior, no pasa nada, subfiltra absolutamente la creencia previa. La hipótesis se hace falsa para siempre. En general se trabaja con este teorema de Bayes, ¿sí? Pero el teorema de Bayes en realidad está suponiendo, no dice ciertas cosas, está implícito el modelo. Estamos usando en realidad un modelo que vincula las dos hipótesis o a la hipótesis y el dato. Es el modelo lo que nos permite vincular esas dos cosas. Y lo que está acá abajo es la probabilidad del dato dado el modelo. Que en general muchas veces, no sé si vieron que a veces el posterior lo escriben como proporcional. Sí. Y como que no les importa lo que está ahí abajo. ¿Sí? Porque acá la variable que estamos moviendo es la hipótesis. Estamos evaluando distintas hipótesis, movemos las hipótesis y lo de abajo no está, no aparece la hipótesis de abajo. ¿Y qué es eso que está ahí? Probabilidad de los datos dado el modelo. Sacamos el modelo, si quieren no lo miren, el modelo. Es la probabilidad del dato. Y no es más que una marginal de la conjunta. Entonces, tenemos la conjunta. ¿Sí? Que hipótesis, dato, conjunta. Y vamos a integrar todas las hipótesis. Vamos a sumar
todos los universos paralelos en el que en ese dato tenga una probabilidad. Bien. Y cuando queremos evaluar, digamos, las hipótesis son las hipótesis que tenemos al interior de los modelos. El regalo, cuál es la posición del regalo, dónde nos van a señalar la pista, ese tipo de cosas. Esas son las hipótesis al interior del modelo. Pero después podemos tener modelos alternativos, ¿sí? Y eso es una hipótesis también. Entonces vamos a querer calcular la probabilidad de los modelos dados los datos, ¿sí? Y aplicando el teorema de Bayes vamos a tener esta forma en algún punto. Acá la hipótesis es el modelo. Y lo que era la verosimilitud en el teorema de Bayes es lo que está dividiendo en el teorema de Bayes cuando estamos evaluando hipótesis. Cuando estamos evaluando modelos, esta parte de acá, cuando evaluamos hipótesis tenemos esta probabilidad de datos, ¿sí? Que es la predicción que hace el modelo de los datos con la contribución de todas las hipótesis. Y cuando evaluamos un modelo, lo que era la verosimilitud, que funciona como filtro de la creencia previa, va a ser eso que está ahí abajo. Entonces va a ser importante ese elemento. Proponemos un modelo causal alternativo donde nos dicen, bueno, hay la persona antes eligió una caja, tenerlo en cuenta, y después te dieron la pista. Entonces uno de los modelos causales alternativos es, bueno, no puede señalar la caja donde está el regalo, ni la caja que eligió, ninguna de las dos. Entonces, mirando los universos paralelos, ¿qué ocurre? Acá fijamos que C es igual a 1, así que eligió la caja 1 para hacerlo más simple. Entonces, cuando el regalo está en la caja 1, en la caja que eligió, puede señalar cualquiera de las otras dos opciones. Pero cuando está en distintas cajas, solamente le queda una única opción para señalar. ¿Sí? Esos son los universos paralelos, dividimos en partes iguales la creencia y tenemos la conjunta. La creencia previa que maximiza incertidumbre dado el modelo. Con la regla de la probabilidad, la regla de la suma, integramos las dos variables y preservamos la creencia previa. Es cuando nos señalan la caja 2, nos quedamos con ese renglón. Tenemos la creencia previa, nos quedamos con la creencia previa que sigue siendo compatible con el dato cuando actualizamos. Nos queda un medio total de creencia y cuando la hacemos que valga 100% de vuelta, nos queda un tercio, 2 tercios. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, esto es lo de la semana pasada. Entonces tenemos estos dos modelos. Ahora lo escribí un poquito más, un poco más de notación, de especificación. ¿Sí? Estos dibujitos son súper importantes, porque son la especificación matemática de la probabilidad, de la distribución de probabilidad conjunta, en definitiva. Y lo que hay hay variables, hay hipótesis, y hay flechas entre las hipótesis. Eso genera la dependencia. Básicamente, lo que estoy poniendo al lado de las variables es la distribución de probabilidad que tenemos que definir. ¿Sí? ¿Cómo es que esto define la distribución de probabilidad conjunta? Es el producto de estas tres cosas. Si uno hace el producto de esto, esto y esto, tenemos la conjunta. ¿Sí? Entonces, estos grafiquitos son descomposiciones de la probabilidad conjunta. Eso es tan simple como eso, pero es eso, es la especificación matemática. Si uno tiene las flechas, y las flechas básicamente te generan las distribuciones de probabilidad condicional. Y el producto de las tres distribuciones de probabilidad condicional genera la distribución de probabilidad conjunta. Una cuestión más de especificación. Acá teníamos una única observación, ¿sí? Un único episodio. Si observamos muchos episodios, la notación que se usa es la de las placas. Entonces, la placa lo que significa es que se repite esto. Uno podría son cartas, una arriba de la otra, son todas iguales. Entonces uno podría sacarlas y ponerlas todas y verlas todas, y serían muchos gráficos iguales a este. Uno por cada episodio, básicamente.
Entonces, uno de los problemas de la práctica es evaluar estos dos modelos causales alternativos. ¿Sí? Que hoy lo tenemos que hacer. Ahora, esto que habíamos hablado hace un rato, que es, queremos calcular el posterior de los modelos, que son hipótesis, dados los datos, y lo que vamos a tener que calcular fundamentalmente es la predicción que hacen los modelos de los datos. El prior, le podemos poner un medio cada uno, y esto de acá abajo, la probabilidad de los datos. ¿Alguien quiere decir qué es? La de abajo, lo que está dividiendo ahora. Sí. Ok, eso sería ¿La marginal de qué cosa? de los datos que tengo integrando por todos los modelos posibles. Es la predicción de los datos con la contribución de todos los modelos. Y con la contribución de todas las hipótesis también, ¿no? Pero bien, entonces, lo de arriba, que es lo que tenemos que calcular, que es la... Bueno, esto es un conjunto de datos en principio. Pueden ser muchos datos, muchos episodios de Monty Hall. Y esto, bueno, por la regla de la suma, es la predicción con todas las hipótesis al interior del modelo. Y por la regla del producto se puede descomponer como el producto de las predicciones del primer dato por la predicción del segundo dato dado el primer dato, y así sucesivamente. Predecimos el siguiente dato con la información previa, siempre. Estamos haciendo ese entrenamiento, validación en algún punto. Está codificado en la regla de la probabilidad. Y en lo que nos interesa es el producto, no cualquier otra cosa, ese producto. Si hay un 0 en ese producto, se vuelve 0 la predicción. ¿Está bien? Y eso es importante, porque a veces uno calcula el accuracy, ponele, que es un promedio. Y el promedio nunca si hay un 0 no pasa nada, pero acá sí, si hay un 0 sí pasa. Entonces, a lo que nos interesa es esto. Bueno, y acá un poco revisar cómo es que se genera este proceso. ¿Sí? Arrancamos, vamos a suponer siempre que eligen la caja 1 para hacerlo más simple. Nos señala la caja del medio y cada uno de los modelos predijo con diferente probabilidad. El modelo base, le voy a decir, y el modelo... Vamos. Este es el modelo, el de la izquierda es el modelo base y el otro es el modelo Monty Hall. El modelo base predice con un tercio, porque podría ser cualquiera de las cajas, y el otro predice con un medio. Después actualizamos creencias, en este caso un medio, en otro caso un tercio, 2 tercios, del regalo, y nos muestran el regalo. Estaba en la caja 1. Este predijo con un medio y ese predijo con un tercio. Y vamos incluyendo, vamos agregando las predicciones en la productoria. ¿Sí? Y así, siguiente episodio, vemos donde nos señalan, actualizamos la creencia, nos muestran el regalo y así sucesivamente. En 16 episodios, si uno genera los datos con el modelo de acá arriba, con el modelo Monty Hall, en 16 episodios ya se distinguieron, prácticamente. Yo les comento que esto de evaluar modelos, el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires no lo tenía claro. ¿Saben? Es algo que no se revisa tanto, la evaluación de los modelos. Después pregúntenle a otra gente de probabilidad. Y es una de las cosas más importantes que para cualquier ciencia con datos. Porque lo que hacemos es proponer modelos causales alternativos y lo que queremos es evaluarlos, en definitiva. La ciencia funciona todo el tiempo con modelos causales. Es fundamental poder evaluarlos. Y tampoco es tan complejo, digamos, en sentido, por lo menos en principio, en teoría. ¿Sí? Tiene sus problemas computacionales a veces, pero se puede hacer, hay una forma correcta de hacerlo que permitiría maximizar cumplir con el principio de no mentir, ¿sí? Y hay una forma correcta de evaluar las hipótesis, en definitiva. Entonces, bueno, un poco nos centramos por este camino nosotros, en esta materia. Bueno, les voy a incorporar un ejercicio en la práctica, que es, les voy a dar un archivo que tiene datos de este Monty Hall, pero que no fueron generados con el Monty Hall. ¿Sí? Que fueron generados de esta forma. La persona
que da la pista a veces se olvida de tener en cuenta la caja elegida. Entonces a veces te señala la caja elegida. Sin querer te abre la caja elegida, uy, no me di cuenta. ¿Qué pasa si tenemos esos datos con la evaluación de los modelos? Se los pregunto, para que me respondan. Tenemos datos una base de datos, y tenemos dos modelos. El modelo Monty-Hall supone que es imposible que ocurra que te señalan la caja donde está el regalo. Asigna probabilidad 0 a que te señalen la caja donde está el regalo. Pero la base de datos tiene un dato que señala la caja donde estaba el regalo. Donde estaba donde se elige la caja. No sé si lo mezclé ahí. Bueno, o sea, si en la evaluación de modelos vamos haciendo, ¿no? O sea, agarramos la misma situación, por episodio vamos evaluando, en el momento no vamos a tomar como un 0 en ese producto. Entonces debería darnos 0 la evaluación de modelo. Exactamente. Es decir, en lo que queremos calcular el posterior de los modelos. Necesitamos la predicción que hace el modelo del conjunto de datos, que se puede descomponer como la predicción individual de cada uno de los datos. Si hay una predicción que es 0, todo el producto es 0. ¿Sí? Y es lo que le va a ocurrir al modelo Monty-Hall, que en realidad sería el correcto, en principio. Pasa que la persona se olvidó una vez y puso mal los datos. Señaló donde no tenía que señalar una vez. Pero pasó eso y el modelo dejó de funcionar, ya está. Es un modelo falso, directamente. Entonces, acá le sigo metiendo notación de especificación. Y creo que no hay mucho más después de esto. Esto es todo lo que tiene especificación. Después vamos a agregar otra forma de especificar modelos que nos va a servir para implementar algunos algoritmos. Pero lo que se llaman redes bayesianas, esto es lo que tiene como de especificación. Ya vimos lo que cada uno de los modelos ya los vimos. ¿Sí? Son variables, flechas entre variables, distribuciones de probabilidad condicional, que dependen de las flechas entrantes. Después tenemos el cuadrado, que sería completo, como una línea continua, que es la placa. Esto lo repetimos muchas veces, por cada episodio. ¿Sí? Ahora, hay unas rayitas punteadas que lo que hacen referencia es un if, básicamente. ¿Sí? Lo voy a ver de otro lado. La persona tiene como una probabilidad de acordarse o no. Esa es la variable de acá arriba. Le agregué una variable más. La persona se puede acordar o no. Y eso con cierta probabilidad. Yo no sé qué probabilidad tiene la persona de acordarse o no. Entonces, en principio, la probabilidad puede ser desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y podría poner un prior uniforme. Entonces, ¿cuánto creo que la persona se va a olvidar inicialmente? Bueno, no sé. Entonces le pongo misma creencia a todas las probabilidades, desde 0 hasta 1. Ahora bien, cuando ocurre un episodio, la persona se acuerda o no se acuerda. ¿Sí? Entonces, acordarse depende de la probabilidad de acordarse. Y si se acuerda, si se acuerda de igual a 1, entonces actúa con este modelo. Y si no, actúa con este modelo. A0, como no se acuerda, se acuerda. Prende o apaga. Alguno de los dos se prende. Eso es lo que está especificando este modelo. Entonces, lo que estamos incluyendo acá es, como nuevo, es estos cuadraditos que son línea punteada, que son un if, básicamente. Y de esta forma yo generé los datos. Ahora que le voy a pasar los datos, yo los generé con este modelo. Lo único que no les voy a decir es la probabilidad de esta de acá. Esta va a ser oculta para ustedes. Y esta de acá también va a ser oculta. Y van a tener como observables estas tres. Por cada episodio van a tener las tres variables, estas que están adentro, observables, y estas dos ocultas. Y lo que vamos a querer hacer es, vamos a tener especificado ya el modelo Monty-Hall, el modelo base, y queremos especificar otro modelo más, lo piensan ustedes como quieran, que funcione bien, en definitiva. Y les voy a mostrar un gráfico de lo que debería pasar, algo parecido. Vamos a tener tres modelos, el base, el Monty-Hall y el alternativo. Y cuando yo lo corrí, el modelo que implementé, que básicamente es el que está ahí arriba en algún punto, va observando datos y va ocurriendo lo que pasaba con el Monty-Hall versus el base. El Monty-Hall sube, el base baja, y el otro queda ahí por el medio,
que se queda con un poquito de probabilidad. Y hay un momento en que aparece esa observación imposible. ¡Pum! Murió el modelo. ¿Sí? El otro sube un poquito, el base volvió a subir, y el otro, bueno, se fue para arriba y después convergen rapidito. Ya, el otro soporta errores. Bueno, ese es uno de los que queremos, de los ejercicios que queremos hacer hoy. Hoy. No sé si vamos a llegar, pero vamos a ver, porque además tenemos la segunda parte que quiero que hagamos. Que me parece importante también. Y con eso terminamos la unidad 1. Son dos cosas. Este modelito y el otro que vamos a ver que está bastante cocinado el otro. Creo que lo más difícil va a ser este modelo. Si quiero. Otro ejercicio que va a estar en la práctica es este, donde vamos a tener dos modelos causales muy básicos, donde la flecha, lo único que cambia es la flecha, la dirección de la flecha. Y lo que estamos haciendo acá es especificar las distribuciones de probabilidad condicional. Entonces, bueno, estas 0.5, 0.5 y 0.95, dependiendo. Son dos variables cualquiera, ¿sí? Lo que queremos es evaluar modelo. Vamos a tener muchos datos de A y de B. Y lo que queremos es evaluar modelos y ver qué pasa. No hay mucho más que decir de esto. Sí, podemos hablar un poquito de la especificación, si no se entiende algo acá. Son dos modelos causales alternativos. La diferencia es que uno está planteando que A causa la variable B, y el otro plantea que B causa la variable A. Y además, ya que estamos, le definimos las distribuciones de probabilidad. Entonces son estas que están acá. La variable A se genera al azar, por ejemplo, 0,505, con probabilidades. Ambas tienen valores, pueden tener dos valores, 0 y 1. Y bueno. Y esto se replica. Acá estoy poniendo la placa, donde tenemos muchos datos, y se replica. Es importante que vean qué pasa con esto. Si podemos evaluar bien acá o no. ¿Qué pasa con evaluando modelos en este caso? ¿Sí? Bueno, segunda parte de la materia, de la unidad. Sony 45. Vamos a hacerla completa y hacemos una pausa y empezamos la práctica. Pero la hacemos completa. Entonces, el problema histórico de la regla de la probabilidad es el costo computacional que tiene, porque aplicarlas estrictamente nos obligan a evaluar todo el espacio de hipótesis, y cuando tenemos modelos que tienen un par de variables y cada variable tiene varios posibles valores, los universos paralelos empiezan a explotar. Entonces, en el siglo XVIII nace la regla de la probabilidad con soluciones analíticas. En el siglo XIX aparece la física estadística, resuelve un montón de problemas, contando estados, voy a decir. Es decir, lo que están haciendo es evaluar todo el espacio de hipótesis, van a maximizar incertidumbre dada la información disponible. Hacen eso, la física estadística hace eso. Maximiza incertidumbre dada la información disponible. Ya en el siglo XX se acabaron las cosas fáciles. En definitiva. Usemos estimadores puntuales. En vez de evaluar todo el espacio de hipótesis, si no lo podemos evaluar, elijamos una hipótesis ad hoc y usémosla para predecir. Y punto. Funciona para un montón de cosas, sí. Pero recién en el siglo XXI, las vísperas del siglo XXI, cuando empieza la computación, cuando hay computadoras, digamos, empieza a ser posible evaluar todo el espacio de hipótesis mediante la aproximación a la aplicación estricta de la regla de la probabilidad. En general. Y esto es hace poco, ¿sí? Muy poco, en términos históricos. Y hay una inercia en el aprendizaje de los métodos. Seguimos aprendiendo un montón de estimadores puntuales cuando podemos trabajar de forma mejor, ¿no? Hoy en día. Todavía hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Vamos a hacer una red bayesiana, una red neuronal bayesiana. No es posible, porque tenés que evaluar, es imposible. Se pueden hacer ciertas cosas, como un pedacito de la red neuronal hacerla bayesiana. Eso de transfer learning
Entonces, bueno, le metes, vi esa y me pareció muy interesante. Le hacen un transfer learning y la última parte para decidir algunas cosas le ponen una red bayesiana al final, por ejemplo. Entonces, para una decisión, toma de decisión. Entonces le meten la incertidumbre ahí y manejan la incertidumbre con eso. Pero bueno, tiene sus limitaciones, porque evaluar todo el espacio de hipótesis no deja de ser costoso, en definitiva. Entonces, el siglo XVIII, la primera solución de supuestamente el reverendo el señor Bayes, que si ustedes leen ese artículo es imposible, ni siquiera lo publicó el tipo, no fue un aporte demasiado grande a la ciencia, pero quedó como nombre. Y el señor ese estaba respondiendo esta pregunta, en definitiva. Un poco más él se preguntaba si existía Dios en algún punto, ¿no? Pero acá es un problema más concreto. Vamos a hacer una compra en Internet. Y hay tres posibles, le podemos comprar a tres personas distintas, o tres empresas distintas, que tienen me gustas en Google. Hay una que tiene 100% de me gustas, pero solamente 10 ratings. Otra tiene 96% de me gusta, con 50 ratings, y otra 93, con 200 ratings. Entonces, plantear el problema acá, ¿cuál es la probabilidad, en definitiva, de que me guste, dada la información disponible? Entonces, se plantea un modelo sencillo donde está la probabilidad de que le guste a la gente eso, y después las observaciones de las personas que le gustó o no le gustó, y vamos a suponer que son todas independientes. Entonces, simplemente el modelo más sencillo. El me gusta se genera con una probabilidad P y punto. Tirás la moneda. Con la anotación de placas, ponemos todas juntas. Entonces, para el me gusta de una cierta persona es qué probabilidad, depende, esta es la probabilidad condicional. A una persona le gusta dado la probabilidad. No conocemos esa probabilidad, pero bueno, dada esa probabilidad, ¿qué probabilidad tiene de que me guste? Bueno, esa probabilidad en definitiva. Si te gusta, es P, y si no te gusta, es 1 menos P. Probabilidad. Esa es la Bernoulli. Creo que. Para generalizar un poco el problema, ¿alguna vez vieron el Dalton? Bueno, piensen un segundo que cada uno de estos niveles no es más que una Bernoulli, que puede ser positiva o negativa. Me gusta o no me gusta. Si te gusta, va hacia la derecha. Si a la otra persona le gusta, va hacia la derecha. Si no le gusta, a la izquierda, y así, en algún lado termina y hay cierta cantidad de me gustas. Entonces, en algún lado cae. Y esta es la binomial, básicamente, la distribución binomial. Con muchas Bernoullis generamos una binomial. La probabilidad de ahí arriba, que es como la persona, no me acuerdo, digamos, el ejemplo de que la persona no se acordaba si señalar la caja bien o no. O sea, se olvidaba con cierta probabilidad y decíamos, yo no sé con qué probabilidad se acuerda o no, le pongo probabilidad 1, misma probabilidad a todas las probabilidades, en definitiva hay dos probabilidades. Entonces pongo una uniforme acá arriba. ¿Sí? La probabilidad va entre 0 y 1 y siempre vale 1 la probabilidad, y a priori. Y el posterior es, quiero el posterior de que me guste, la probabilidad de que me guste, básicamente. Dado que hay cada persona le gustó y n observaciones. Tenemos tres elementos. Tenemos el prior, que lo tenemos ahí arriba. Tenemos el likelihood, que lo tenemos acá. Y tenemos esto, la evidencia, digamos, que es la probabilidad de que haya k me gustas, dado n observaciones, integrando todas las probabilidades. Y si uno lo piensa un poco intuitivamente, y es lo que hace Bayes en ese momento, dice, bueno, eso en realidad no es más que 1 dividido la cantidad de posibles valores, n más 1. Cuando ocurre que cuando la probabilidad es uniforme, inicialmente, se divide en igual, uno asigna, predice con 1 dividido 1 más 1, que es la cantidad posible de me gusta y no me gusta. Desde 0 hasta n más 1. Desde 0 hasta n, incluyendo 0, hay n más 1 opciones.
Entonces, ese n+1 termina metido ahí adentro. Y esto no es más que la conjugada beta binomial y genera estos posteriors. Entonces, cuando hay esa empresa que tenía 10 me gustas y todos positivos, la distribución de creencias nuestra es, maximizando incertidumbre, dada la información disponible, tiene una cola muy larga. Podría ser 0.7 tranquilamente, o 0.8. Entonces, no ocurre eso con las otras dos, que ya se apaga en 0.8. O la otra se apaga acá más o menos en 0.85. Y bueno, tiene esta forma. Acá hay que ver cómo se describe. Acá está toda la información, en definitiva. Bueno, después hay que ver cómo se usa eso para decidir qué comprar, por ejemplo. Habría que hacer, lo que habría que calcular es la probabilidad de una nueva observación de me gusta, dado el posterior, la probabilidad de me gusta dado el modelo, es la integral la probabilidad de me gusta con esta información. Eso es lo que habría que hacer para decir, hay que incorporarlo después, para ver cuál tiene más probabilidad que te guste, en definitiva. Bueno, siglo XVIII eso. Siglo XIX, física estadística. Microestados, tenemos un gas, tenemos un volumen de 4×5 de 20, el volumen tiene 20 cajitas y hay 10 partículas. Estos son los microestados y estos son los macroestados. ¿Cuántas configuraciones distintas hay de dónde están posicionadas las bolas? Bueno, agrandamos, tenemos un volumen de 40, la misma cantidad de bolitas. ¿Cuál es la probabilidad de que se contraiga nuevamente? De que si expandimos el volumen, de golpe todas las bolitas aparezcan del lado izquierdo. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Entonces, lo que hacen en física estadística es contar estados, básicamente. ¿Cuántos estados tiene la primera configuración? Bueno, 184.000, 20 binomial, el binomio 20-10. ¿Y cuánto es la otra? 40-10. Hacemos la probabilidad de que se contraiga en este volumen más grande, termina siendo todas las combinaciones que hay de que estén acá adentro respecto de todas las combinaciones totales. Y termina siendo prácticamente imposible. Y así se construyen los resultados de la física estadística, como haciendo la suma o viendo lo que ocurre. Bueno, sí. Ahora sí, siglo XX, digamos, o siglo XX/siglo XXI. Modelos lineales. Lineales en las hipótesis. Vamos a querer pasé directo a la ecuación, ¿sí? Pero acá vamos a tener solamente dos variables. La variable y, que es altura, por ejemplo, y la variable x, que es altura de la madre, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de dos variables. Tenemos la variable y la variable x. Y después vamos a tener unas hipótesis, que van a ser las W, que van a ser los pesos, y unos parámetros del modelo. Entonces lo que estamos diciendo es, hay una relación que y, la variable y se genera como una normal, centrada en esta suma de acá, que si lo separan lo que estamos haciendo con esto es a la x, que es la altura de la madre, le hacemos una transformación. Es decir, la podemos dejar fija, puede ser la identidad, entonces es w por x, y solamente eso, w por x. Okay. Tan simple como eso. Entonces queremos saber la pendiente. O le ponemos un 1 acá, esto se hace un 1 y queremos la ordenada del origen más la pendiente. Empiezan a generarse como modelos lineales. Y está centrado en esto con un cierto ruido, para arriba o para abajo. Ese es el modelo de cómo se generan los datos. Y se propone como estas son las hipótesis, el W son las hipótesis, le ponemos un prior centrado en 0 y con cierta incertidumbre.
alguna, grande. Suficiente para que el verdadero valor esté adentro. El phi es una transformación. Es una función que se transforma, lo que pasa x al cuadrado, x a la 3, lo que sea. Especificación. Red bayesiana del modelo lineal. Vamos a tener muchas observaciones, una observación I, por ejemplo, observamos la I. La beta es un parámetro del modelo y se escribe con un puntito negro. Lo que son constantes se escriben con un punto negro. Lo que son observables se dibujan con gris. Lo que se observó en gris, lo que no se observa, lo que es oculto en blanco. El X, fíjense que aparece con un punto, porque es como parámetro. En general funciona así. Los modelos de regresión lineal es como un parámetro, entra como parámetro. Entonces no se hace una distribución de probabilidad sobre las X. Y el otro parámetro es la incertidumbre de las hipótesis. Tenemos muchas hipótesis, y entonces repetimos por todas las hipótesis que tenemos, y generando la suma esta es la distribución de probabilidad de esto y esta es la distribución de probabilidad de esto. Tenemos todo definido. No me quedó claro lo de X, porque aparece como Feo, ¿no? Pero lo usan así. Se usa así. Sí, se usa. En general no se define una distribución de probabilidad sobre X. No se trata de conocer X, en general. Cómo se genera la X. Sino que, tengo esa X. Bueno, para esa X quiero saber cómo. Quiero hacer una predicción para esa X. Se toma como, siempre tengo la X y no me importa. Pero una pregunta. O sea, vos ahí dijiste que tenés dos variables, ¿no? O sea, Sí. Y X. Pero Los datos es estos dos de acá. Estos son los datos, de hecho. Sí. Vamos a tener muchos datos. X, J y J. podrías tener más variables. X podría ser muchas variables. X1, X2, X3, X4. Como es un vector. Sí, no sé, el precio de la casa y un montón de cosas. El típico. Pero podrías, digo, lo que quiero decir, podrías predecir respecto de más variables. O sea, vos ahí tenés que saber el parámetro. Ponés, no sé, y tal que X, tal que Z, donde X y Z son dos variables más. De vuelta, por favor. O sea, vos dijiste que tenés dos variables ahí, Sí, y X, vectores o lo que sea. sí. Pero podrías, en vez de predecir respecto de una variable X, tener predecir respecto de dos variables como X, Z. Sí, total. Y total. ahí te lo... Tener X y Z lo mismo que tener X1 y X2. No, bueno, pero dos X vector, Z vector. Dos vectores. O sea, los Está bien. concatenas. Sí, las dos serían puntos. Podés predecir sobre dos variables, totalmente. Creo que es lo mismo, ¿no? Y Que lo- tenerlo todo en llamarlo X, cambiar el nombre. Y predecir sobre dos variables es predecir sobre una probabilidad conjunta. No es más que calcular la probabilidad conjunta de dos variables. Ok. Y cuando tenemos, ya que estamos, cuando tenemos un modelo, tenemos la especificación matemática del modelo, que es el dibujito este, con sus distribuciones condicionales, tenemos la probabilidad conjunta. Sí. Porque hacemos el producto de todas esas y la conjunta. Ok. Entonces, siempre que tengamos esto definido, con sus distribuciones condicionales, multiplicamos todo, tenemos la conjunta, y lo que tenemos que hacer para predecir en dos variables es integramos el resto de las que son ocultas, o no nos interesan, queremos predecir sobre esas dos, integramos el resto, y predecimos sobre las otras, marginalizamos. Entonces, se puede hacer siempre eso. Nunca hice un ejemplo con... Estaría bueno agregar acá una variable que tenga sentido, como que no sea solamente un punto. Pero bueno, quedó así. Entonces, un ejemplo. Tenemos una función objetiva, una realidad causal subyacente, que es una sinoidal entre 0,5 y 0,5 y menos 0,5 y 0,5. Entonces, la realidad causal es una gaussiana. La I en realidad se genera como una gaussiana que está centrada en la sinoidal con un cierto ruido. Entonces, esta es la sinoidal y con un cierto ruido. Y ahí tenemos 20 puntos. ¿Sí? Lo que queremos saber es, bueno, vamos a plantear modelos causales alternativos que van a ser polinomios, en definitiva vamos a jugar con polinomios. Entonces,
vamos a decir que I se va a generar como W0 más W1 por X más W2 por X al cuadrado más W3 por X al cubo, y así sucesivamente tenemos polinomios de grado cada vez más alto. La pregunta es, ¿cuál es el mejor modelo polinomial? Queremos evaluar los modelos polinomiales alternativos. Bueno, en el siglo XX no se podía hacer esto, a pesar de que tiene solución analítica, no se podía hacer, tiene una inversión de matrices y nadie lo hacía en el siglo XX. Entonces, lo que se hace generalmente, y se sigue haciendo mucho, en general agarran un paper y van a hacer una regresión lineal, va a ser así, esta regresión lineal, que es, me quedo con una única hipótesis, estimador puntual, ¿cómo? Bueno, maximizo ¿qué? Selecciono de forma arbitraria. ¿Cuál es la forma arbitraria acá? Bueno, maximizo la verosimilitud. ¿Cuánto voy a seleccionar los W, las hipótesis, que tienen mejor predicción? En realidad es una argmax, que mejor predicen la variable I. Si me quedo con los W, que mejor predicen la variable I. Punto. Y voy a usar eso. Termina siendo, por propiedades, minimizar la distancia a los puntos. Es equivalente, pero bueno. Máxima verosimilitud. Una partecita del teorema de Bayes, nada más. Y acá tenemos las cómo terminaron de ajustarse los modelos después de ver los 20 datos. Vamos a ver modelos de grado 0 a grado 9. Grado 0 es la constante, grado 1 es la pendiente, grado 2 es esta verde de acá que es como una... Y ya a partir de ahí todas se pegan más o menos a la función objetivo, salvo los modelos más complejos. Bueno, acá está... Eso tengo que revisar ese gráfico, pero más o menos así. Esa es la máxima verosimilitud de los modelos. Siempre aumenta. ¿Sí? Y el modelo más complejo es el celeste de allá, que es este de acá. El 9 es este de acá. El 8 es este de acá. Se alejan bastante en una cierta región de la función objetivo. ¿Cuántos puntos había? 20 puntos. Y eso después de 20 puntos, cuando arranca con un solo punto, imagínate. Predecir el primer punto, predecís el segundo dado el primero, y así. Ahí le pega muy duro al principio de los modelos complejos. Entonces, el modelo más complejo tiene esta parte, donde se aleja de la función objetivo, y cuando si le llega un dato acá, predice mal. Exacto. Estamos overfiteando. ¿Sí? Consecuencias negativas de los efectos secundarios de... a pesar de que tenemos incertidumbre, seleccionar una única hipótesis con un criterio arbitrario. Claro, es una consecuencia... Entiendo que si llegaríamos a un problema de grado 20, pasaría por todos los puntos y ya sería casi que perfecto, pero obviamente la forma no se parecería a la siguiente. Es perfecto después, cuando ya observaste los datos. Claro, pero no es la predicción. No. ¿Vale? Perfecto en el sentido que pasa por todos los puntos, es Sí. la forma perfecta de las observaciones. Totalmente. Pero obviamente no, claro, Sí. no va, o sea, no toma la distribución real. Sí. Y esto es una cosa que a mí cuando yo arranqué a estudiar Machine Learning me parecía increíble epistemológicamente. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo discuten epistemología la gente de Machine Learning? Están discutiendo overfitting. ¿Qué es eso de que me parecía impresionante? Del problema de la generalización. Bueno, y es un problema en realidad que no es tan general. Digamos, ocurre cuando seleccionamos hipótesis de forma arbitraria. Vamos a ver eso. Y uno de los problemas que tiene cuando nosotros queremos calcular la evidencia, la probabilidad de los datos dado el modelo, lo hacemos con la contribución de todas las hipótesis al interior del modelo, en probabilidad. Cuando elegimos una única hipótesis, nos perdemos esto que estamos haciendo acá, que es integrar, que es sumar. Cuando hay una suma, no importa que haya uno que prediga con 0. Si hay uno que no predice con 0, la suma no es 0. ¿Sí? Entonces, el modelo se salva en algún punto. Pero cuando te quedas con una única hipótesis, fíjate qué hacer. ¿Sí? Además, está lo que decíamos recién, no sé si lo decíamos recién, pero estás eligiendo la hipótesis después de haber visto los datos, y con eso querés predecir el dato, pero en realidad no es así, porque estás ya viendo los datos. Entonces,
¿qué se hace en Machine Learning? Bueno, separemos. Como pusimos un criterio ad hoc, ahora lo tenemos que corregir. Separemos, calculemos la probabilidad de los datos en testeo, dado el modelo, eligiendo, en vez de integrar todas las hipótesis, eligiendo la hipótesis en entrenamiento. Quisiéramos tener la integral con todas las hipótesis, no la tenemos. Bueno, por lo menos elijamos con el dato previo. No mintamos. Si calculamos, hacemos el producto, haciendo este procedimiento, que predecimos el siguiente dato, observamos, actualizamos, entrenamos, predecimos el siguiente dato, entrenamos, predecimos el siguiente dato y hacemos el producto, lo que termina ocurriendo es que el modelo de grado 3 termina teniendo toda la creencia al final. Sí. Y es el modelo que tiene la mínima, es el modelo con menor complejidad, con la complejidad mínima y necesaria para acercarse a la función objetivo. Y termina siendo el modelo seleccionado cuando hacemos el producto de las predicciones estas. Pero también esto en algún punto es una especie como de overfitting, porque estamos rechazando otros modelos, 4, 5, 6, 7, 8, y si nos aparece un dato por afuera de este periodo, tampoco vamos a poder predecir con ese modelo. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir de mambo también, acá. Nos fuimos de mambo también. Entonces, otra vez, digamos, corregimos un poco el problema, pero seguimos teniendo el problema de overfitting igual. ¿Sí? Entonces la pregunta, y esta es la unidad 1, la unidad 1 tiene estas dos partes, esta es la segunda parte de la unidad 1, ya se la dije la respuesta, ¿no? Pero ¿será que la aplicación estricta de la regla de la probabilidad produce overfitting? Pues si eso es así, no tendríamos un sistema de razonamiento para ciencia de datos al día de hoy. Si fuera así. Estaría todo roto. ¿Está bien? Estaría todo roto. Bueno, entonces el modelo lineal tiene solución analítica para el posterior de las hipótesis al interior del modelo y para la evidencia, calcular la probabilidad de los datos dado el modelo, integrando todas las hipótesis. Pongo acá la matemática con matrices. Yo la miro y digo, también la hice la matemática y terminé implementándolo, pero después estuve revisando la demostración que yo mismo escribí hace unos años y no digo, bueno, ¿qué hice eso? Dios mío. ¿Cómo pude escribir? Sí, bueno, estaba implementada, yo le voy a pasar el archivo con la regresión lineal bayesiana implementada. Pero es esto, básicamente. Uno define acá el prior, tiene una media, esto sería la precisión, y el otro también, tiene una media, tiene una precisión, son matrices. Es W por A, es la transformación de las X más B, y ya después termina. Lo pueden implementar con esto, incluso. ¿Sí? Acá tenemos la evidencia, y acá tenemos el posterior. Acá tenemos el prior, y acá tenemos el likelihood. Entonces, bueno, tenemos solución analítica. ¿Y cómo funciona esto? Supongamos que tenemos dos dimensiones, simplemente una recta que tiene ordenada al origen y pendiente, dos variables, dos hipótesis. Sí. Entonces, o sea, ordenada al origen y pendiente, no me acuerdo ahora. Tengo que escribirla. Y entonces una gaussiana, tengo una incertidumbre sobre el valor. El verdadero valor es un punto rojo. Y hay una gaussiana centrada en 0, 0. Alrededor de 0, 0 estará el verdadero valor, a priori. Si yo saco números así, como esto es una gaussiana de dos dimensiones, yo puedo tirar, como dame ese vector. Generó esas rectas así que salen para cualquier lado. Ahora, de golpe observamos un dato, un punto. Y esta es la verosimilitud. Hay muchas combinaciones de ordenada al origen y pendiente que pasan exactamente por ese punto. Y eso genera esta franja diagonal. Esa franja diagonal multiplicada por esto genera esto de acá. Tenemos prior por likelihood, posterior.
Eso. Esto es así porque tiene muchas ordenadas al origen y muchas pendientes pasan por ahí. Bueno, más o menos. Esto estoy sampleando acá lo mismo. Dame vectores con el posterior y genero todas esas rectas medio raras alrededor de ese punto. Después observamos otro dato. Me va a generar otra diagonal con otra pendiente, muchas pendientes, muchas ordenadas al origen que pasan por ese punto. Multiplico por el último posterior, me queda el prior. Y en 2 pasos ya tenemos la creencia concentrada en el verdadero valor, prácticamente. Funciona rápido. No, bueno. Que fíjate que acá tenemos el problema de que son 2 puntos y es una recta. Podríamos tener una recta, hay una recta que pasa por esos 2 puntos. No nos quedamos con ninguna de esas. La recta que pasa por los 2 puntos es la que va a estar cerca de la que tiene más creencias al final, pero bueno, entonces vamos a querer evaluar los polinomios, ¿sí? Y yo vuelvo con esta idea esto es lo que necesitamos para calcular básicamente un posterior. Queremos evaluar el posterior de los modelos. Necesitamos esto, que es la predicción que hace el modelo de los datos, conjunto de datos, descompuesto como un producto de predicciones individuales. Cada una de esas predicciones individuales, esta por ejemplo, es una predicción con la contribución de todas las hipótesis al interior de ese modelo. ¿Sí? Y así es que un poco evitamos el tocar el cero. Los modelos evitan tocar el cero cuando predicen con todas las hipótesis. Entonces, esto vamos a hacerlo en la práctica, ¿sí? Lo que tenemos acá a la derecha es el posterior directamente. Y tiene cosas distintas respecto de los anteriores que vimos. Modelo 0, 1 y 2, 0. Los rechazamos directamente. Que son estos tres modelos que no se acercan ni siquiera a la función objetivo, quedan rechazados. El modelo 3, que es el que tiene menor complejidad necesaria, es el que tiene mayor creencia, pero el resto de los modelos no los rechazamos. ¿Está bien? No se terminan rechazando. Entonces, si nos pasa eso de que, no sé cómo sigue esto, a ver. Si nos pasa eso de que aparecen datos después, por fuera de la sinoidal, listo, el modelo 3 no va a funcionar, pero tenemos el modelo 4, porque tenemos probabilidad de los datos con la contribución de todos los modelos. Bueno, tengo varios modelos, entonces no me va a ir mal de último. Voy a zafar, voy a actualizar mis creencias y va a seguir funcionando. Pero se puede adaptar a añadir más datos fuera del rango. Aparecen datos por fuera, tengo un modelo alternativo que no lo estoy usando. Mientras veo cosas por acá, la creencia va a seguir siendo baja, no se va a ir nunca a cero. De golpe aparece algo por acá, la creencia del 3 muere, las otras se actualizan y sigo prediciendo. Sigue funcionando. Y una interpretación de por qué funciona, de por qué hay el balance natural entre complejidad y predicción. Fíjense acá, y esto también lo vamos a revisar. Por ejemplo, en 0.2, el modelo rojo y el modelo celeste pasan por arriba de la función objetivo. Casi. El modelo azul pasa muy por afuera. Acá estamos poniendo simplemente la media de la máxima a posteriori, nada más no estamos poniendo la incertidumbre. Pero si uno agarra, no sé, en el x igual a 0.2 y muestra la incertidumbre, va a aparecer algo así. Por acá, por algún lado, esto es la probabilidad de i, ¿sí? Y esto es i, en definitiva. Esto es i. Esto es la probabilidad de i, dado los modelos, para un cierto x. Supongamos que pasa por acá la función objetivo, ¿sí? O por algún lado. Dependiendo por dónde pase la función objetivo, hay una parte donde ganan los modelos más complejos o donde ganan los modelos más simples. ¿Sí? El modelo de grado con menor complejidad de la necesaria está por afuera, está lejos. ¿Sí? Ese va a perder siempre. Pero los otros dos hay una especie como de... el otro no es que queda en cero, el modelo más complejo. Ni el otro, hay un balance, como tienen que integrar uno, básicamente, ambos modelos tienen que integrar uno sus predicciones,
bueno, la tienen que distribuir de forma diferente por el espacio. Pero no hay ninguna que gane siempre, sino que hay una que gana en una parte y una que gana en la otra. Y lo que le decía que es, si vemos datos por fuera del rango y predecimos los datos con la contribución de todos los modelos, vamos a poder seguir prediciendo bien. Listo. Cortamos acá y hacemos 15 minutos. Y después arrancamos, ahora le mando la práctica por el correo. Y la semana que viene voy a tener la página en algún momento. ¿Alguna consulta? Profe, hay que mandar un mail con el mail para usar para mandar ahora. Dale.